A ver si esto te resulta familiar. Estás con amigos, estás con familia y estáis hablando y de repente te pones incómoda. Nada ha cambiado, nadie ha dicho nada fuera de lo normal, pero dentro de ti sí que ha cambiado algo, has notado algo. Y al cabo de un rato, cuando la gente ya se ha ido, tú ya estás sola en tu espacio seguro, tu mente, porque sí, se pone a revivir toda la conversación, a repasar todo lo que se ha dicho y por qué se ha dicho. Y en ese momento te das cuenta de que ha habido una sonrisa rara y por eso te has incomodado. Y te preguntas, ¿qué significará? ¿O has visto que alguien se ha sentido incómodo con el comentario de otra persona y te has sabido mal? O alguien ha hecho una broma y a todo el mundo le ha hecho mucha gracia, pero tú sabes qué hay detrás de esa broma. Tú sabes la inseguridad que tiene esa persona que le lleva a hacer esa broma y te sientes triste por ello e incluso un poco culpable por no poder ayudarle y seguir con tu vida fingiendo que no lo sabes. Es como que tú captas un montón de cosas y en el momento eres consciente, pero sobre todo eres consciente luego, cuando lo revives, cuando lo repasas, cuando lo reanalizas y sacas conclusiones. Si esto te suena familiar es que eres una persona muy consciente, que tienes lo que se llama sensibilidad de procesamiento sensorial. El sistema nervioso humano, el de todo el mundo, capta muchísimos estímulos, pero para no volvernos locos lo que hace es descartar la gran mayoría. Y entonces ni siquiera somos conscientes de ellos. Pero hay un tipo concreto de persona que no es que seamos conscientes de absolutamente todo lo que capta nuestro sistema nervioso, pero nuestro sistema nervioso nos da para analizar más estímulos, nos da más estímulos para que seamos conscientes de ellos. Lo que para la mayoría de la gente sería algo descartado por el sistema nervioso, a nosotros se nos pone en la cabeza. Nos dice, mira, has visto esto, 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 esto y esto. Analízalo, pregúntate, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha dicho esto? ¿Por qué se entera eso? En la práctica esto significa que ves mucho más que los demás y que vivir puede volverse agotador. En mi caso lo que más me estimula son las conversaciones, es el ámbito social, es el hablar con gente. Eso es algo que me mata. O sea, verles contestar, verles ser, ver su cara, ver sus gestos, ver sus expresiones, sencillamente le fascina a mi mente. Aunque también lo que me molesta mucho son los ruidos constantes. No puedo estar relajada si hay un ruido. Algo que odio, por ejemplo, es el ruido, que yo creo que todos, pero el extractor de humos de la cocina es mi peor enemigo. Y luego la luz, el color de la luz me afecta mucho, cambia completamente mi humor. La luz azul, puñales en la mente. ¿Por qué somos así?, te preguntarás. Hay dos opciones, hay dos maneras de llegar a ser muy consciente. La primera es nacer así, que es lo que se denomina persona altamente sensible. Me parece un poco confuso ese término porque se suele relacionar la sensibilidad con las emociones, con el sentir, y también sentimos más intenso, pero al mismo tiempo no es solo de emociones, es sensorial. O sea, es persona altamente sensible en el sentido de que capta su sistema nervioso sensorial, capta más que los demás o procesa más que los demás. Entonces la primera opción es que naciste así, viendo el mundo en 4K. Pero hay otra opción y es algo adaptativo por supervivencia, que te has vuelto así. Eso suele pasar cuando los niños crecen en entornos inestables, que en un momento todo estaba bien y al momento siguiente les caía una tremenda bronca que no sabían ni de dónde les venía o algo peor, y entonces su sistema nervioso aprende a captarlo todo, a intentar captarlo todo para autoprotegerse, para prever cualquier cambio brusco. Y se acostumbran a funcionar así de niños y ya de adultos pasa a ser su forma de ser. Es lo que se llama hipervigilancia, pensar que si no estoy atento, algo malo va a pasar. Yo en mi caso creo que nací así, porque mi infancia fue una infancia muy normal, muy bonita, muy estable, con muchísima estabilidad. Así que creo que sencillamente nací así. De hecho, tengo recuerdos de pensar muy de joven si los demás sabían que estábamos vivos. O sea, recuerdo darme cuenta de mi propia existencia como de muy joven y plantearme si los demás también se cuestionaban el hecho de que estábamos vivos y de lo fuerte que es la existencia en sí misma. Ser así tiene beneficios, tiene muchos beneficios. Creo que comprendemos muy bien a las personas, entendemos qué piensan, por qué piensan así, qué sienten, por qué sienten eso. Creo que nos hace ser mucho más empáticos porque entendemos ese proceso mental, somos más compasivos y sobre todo vemos los dos lados de una moneda o vemos las dos partes de una discusión. Me pasa mucho con mi familia que se critica a alguien o alguien hace algo y a mi familia o a mis amigos les parece mal y dicen esta persona es tonta o la gente es tonta o es mala o lo que sea. Yo
entiendo muy bien a esa persona. Yo entiendo a la persona mala de la película, entiendo lo que la está moviendo y aunque esté actuando mal, entiendo que lo que la mueve es miedo, entiendo que lo que la mueve es inseguridad o no sentirse aceptada o no sentirse parte. Porque al final todos los seres humanos, eso es lo que buscamos, sentirnos queridos. Y entonces, bajo esa óptica siempre entiendo a la otra persona. Comprendo por qué actúa así, que igual me parece mal, pero lo entiendo. Y me cuesta mucho sacar estas conclusiones de es que es mala, es que es desagradable, es que es tonta. No, sencillamente es humana y quiere sentirse querida y aceptada y por eso está actuando así. Igual no es la mejor manera, pero puedo entenderlo. Me pasa con la gente que me pita en el coche sin razón o con más o menos razón. Se enfadan porque tardo 2 segundos de más en arrancar en un semáforo o algo así. Pienso en su sistema nervioso, pienso en que deben estar alterados, pienso que tal vez tienen un trabajo difícil o que no tienen tiempo para descansar y que entonces tienen esa necesidad de ir rápido porque están siempre en alertas porque sienten que no llegan. Y no es justo que me piten por tardar 1 segundo más en arrancar, pero me sabe mal que su sistema nervioso no esté tranquilo, que su sistema nervioso no esté regulado y que sientan incluso que tienen que aprovechar ese segundo del semáforo. Por tanto, no voy a enfadarme con nadie mientras conduzco porque les entiendo. Otro beneficio es la tendencia analítica. Esto a mí me ha dado la vida. La capacidad de comparar patrones, de reflexionar, de analizar, de sacar conclusiones. Mi cabeza funciona así, de forma natural. Y es algo súper bueno en el mundo de la filosofía, que de hecho yo estoy haciendo un doctorado en filosofía del derecho y yo creo que me hace destacar y me hace ser muy buena siendo analítica y con argumentos, porque mi cabeza sencillamente funciona así desde que nací. Y luego en el mundo de los negocios me ha ido muy bien también porque no solo entiendo a las personas y el pain que tienen y cómo puedo solucionarlo, sino que entiendo el mensaje, cómo les transmito la solución que yo les ofrezco bien y luego analizo los problemas del negocio, cómo hacer una buena validación de ideas, qué conclusiones podemos sacar de esto y qué conclusiones no podemos sacar de esto. Y finalmente otro beneficio es la conciencia interna. Porque claro, tú no solo recibes estímulos de fuera, también recibes estímulos de dentro. Tus emociones y tus pensamientos son un propio estímulo para ti misma. Tenemos mucha conciencia interna. No solo sé lo que le pasa a los demás, lo que ha pasado fuera en una conversación o por qué la gente hace lo que hace, sino que yo sé lo que he pensado, sé cuándo he pensado eso, sé si vengo pensándolo un tiempo, sé qué emociones me genera eso. Soy muy honesta conmigo misma, no puedo mentirme porque me veo pensar y me siento pensar. De hecho, me oigo gritar. Mis pensamientos casi que son gritos. Pero eso está bien porque el trabajo interno es más sencillo. Cuando quiero cambiar pensamientos o analizar pensamientos o entender por qué siento lo que siento, puedo hacerlo. Y no solo eso, sino que puedo cambiar más fácilmente pensamientos por otros más útiles y alinearlos más con mis objetivos. También esa es otra, estoy muy conectada con lo que deseo, porque me oigo desear. Entonces tengo una conexión con un propósito vital muy intensa. Pero no todo es bueno y si tú eres así ya sabes lo difícil que es la parte negativa. Es muy difícil, cuando eres tan consciente de todo, es muy difícil estar presente. Eso de estar presente en una conversación, estar relajada, hablar de manera natural, para mí es complicado, muy complicado. A los 14 escribí una entrada de journal que luego se repitió varias veces y que ahora cuando la leo, miro atrás, me parece fascinante. Y es que describía como si yo viviese el mundo, sobre todo a la gente, o sea, vivir con la gente, a través de un cristal. Y lo describía como una sala de interrogatorios, tipo la gente estaba hablando en la mesa, sentada en la mesa, hablando como si nada, y yo detrás de la sala, en otra sala, mirándolo todo tras un cristal, como observadora y no participante. Y la verdad es que es la representación visual que mejor lo explica, al menos que mejor explica mi sensación cuando estoy con gente, como si hubiese algo que nos separa. Y me pasa mucho, lo intento controlar, que estoy en una conversación y de repente la conversación pasa a estar en mi cabeza, porque alguien dice algo y yo en cambio de participar en el mundo externo, ¿no? De formar parte de esa conversación, de hablar, de participar, le contesto en mi cabeza. La persona dice algo y yo pienso, wow, pero claro, hay que tener en cuenta esto, porque tal, y claro, no lo veo del todo bien. Pero en vez de decirlo, lo pienso. Y entonces la conversación paso a vivirla en mi cabeza, o sea, uso sus comentarios como estímulo y luego yo me monto mi propia conversación y voy usando lo que van diciendo como para
continuar y completar y tal. Y de repente pasan 20 minutos y me doy cuenta de que no he dicho ni mu, pero que estoy atenta, no solo estoy atenta, sino que seguramente estoy pensando más que nadie. Pero claro, estoy aquí, en mi cabeza, y no estoy presente. Y eso me ha generado inseguridad durante mucho tiempo, porque me daba cuenta de que llevaba mucho rato sin hablar y pienso, venga, di algo, participa, pero eso es mucha presión y sientes que te impones algo y que no te sale natural. También me ha generado mucha inseguridad el conocer gente nueva porque tenía miedo que se me tachase de tímida, como si ser tímido fuese algo necesariamente malo, no creo que lo sea, pero me pasa, ahora ya no tanto, pero cuando conozco gente quiero analizarles. Son nuevos, son inputs nuevos, son estímulos nuevos, entonces me quedo viéndoles lo que dicen, cómo se expresan, porque es una persona completamente nueva, entonces es todo nuevo y es todo muy estimulante. Y aunque eso puede ser bueno al mismo tiempo, me da pereza porque es mucho a procesar, es mucho a comprender. Y no me deja estar relajada. Por eso cuando amigos míos dicen, ¿puedo traer a tal amigo de la uni o puedo traer a mi pareja? Para mí es como, tío, quiero estar con vosotros, relajada, tranquila, no quiero una persona nueva y que mi cabeza ya esté analizándola y mi cabeza ya no esté presente y ya sea un montón de estímulos más, porque ellos ya me generan estímulos, pues imagínate una persona nueva ahí y que mi cabeza explota. Y entonces eso me hace parecer pues un poco borde, porque no quiero gente nueva, pero sencillamente es solo para poder estar relajada. Lo que hacía antes de adolescente, cuando mis amigos traían gente, era completamente, directamente ignorarles, o sea, para no tener que procesar nada, en vez de estar full atentos a ellos, a la persona nueva, pasaba a esta persona no existe, que venga, pero no le voy a dirigir la palabra, no le voy a mirar, para mí es un fantasma, es una planta. Y obviamente eso no está bien, porque además una persona nueva en un grupo que se conoce, pues tiene que estar cómoda también, esa no es la táctica a seguir, pero es algo que me ayudaba mucho. Ahora, sinceramente, lo que intento hacer es formar parte normal y darle la bienvenida de la manera que puedo a la persona nueva, ser amable, obviamente. Y también, si veo que estoy muy cansada, decir que no a una quedada social porque viene gente nueva. ¿Que se transmite eso como borde hacia afuera? Bueno, que sea así, pero yo tengo que cuidarme y yo me comprendo y yo sé lo que eso implica para mi cabeza. Y para dormir luego, porque claro, después de estar 2 horas de charla hiperactivada, yo no soy capaz de dormirme. Y tardo 1 hora y media en dormirme y tengo la alarma a las 7 para ir al gimnasio y ya no puedo hacerlo. Puedo estar muy relajada, muy natural y muy espontánea con gente que conozco muy bien y con gente que es muy estable y que sé cómo son y que les quiero mucho y sobre todo que me conocen y me entienden, y si necesito apagar la luz, la apagaré, lo pediré y me dirán, claro, sin problema, no me juzgarán por estar completamente loca. Y personas que entienden muy bien que esta es la condición de mi cabeza y que incluso les gusta. Y son pocas esas personas, pero con esas personas estoy muy cómoda y de hecho las interacciones sociales me recargan. Y este es el segundo problema, obviamente, uno de los peligros, otra consecuencia que puede pasar, y es que tiendas a aislarte. Y esto me ha pasado mucho. Y tiendas a aislarte para poder descansar, para poder estar sola. El problema es que necesitamos conexión humana. O sea, no somos personas autosuficientes por el hecho de tener ese tipo de mente. Para nada. Necesitas conexión humana y amor y sentirte aceptada y querida como cualquier otra persona. Y entonces las relaciones sociales te dan esa intensidad mental y te machacan tanto y a la vez las necesitas. Y entonces entras ahí en un conflicto de muerte, que o cedes mucho o te aíslas completamente. Yo he pecado muchas veces de aislarme demasiado, de separarme demasiado, sencillamente con miedo a tener ese malestar, a estar sobreestimulada. Solo quiero estar tranquila. Pero he aprendido con el tiempo que ese malestar al final es incómodo, pero es tolerable, y que vale la pena si eso me satisface la necesidad de conectar con las personas, de echarme unas risas con mis amigos, porque eso me viene muy, muy bien. Si cedes a la incomodidad de salir al mundo exterior y cedes a esa sobreestimulación, al miedo a estimularte, entonces te vuelves pequeña y te vuelves una esclava de tu mente. Y no puede ser, tú tienes que ser consciente de tus necesidades. La conexión humana es una necesidad y por tanto aislarte no es una opción. Descansar sí lo es, pero aislarte no es una opción. Y el tercer peligro es el sobreanálisis interno. Culpable. No estoy bien. ¿Por qué no estoy bien? ¿Por qué me siento así? ¿Tiene sentido sentirme así? ¿Qué me ha llevado a sentirme así? No puedes sentir y ya está. Te observas sintiendo e intentas racionalizar y explicar tus emociones. Y eso antes lo he dicho como algo bueno, y dirás, es contradictorio, es como sí y no. Cuando hay algo que necesita ser analizado internamente, cuando hay algo que necesita ser cambiado,
es muy útil. Pero no todos los pensamientos negativos o las sensaciones desagradables necesitan análisis, porque tenemos muchísimas como seres humanos, y hay algunas que se repiten y que nos frenan y que perjudican nuestras relaciones, y esas son las que requieren el trabajo interno para cambiarlas. Pero hay muchas otras que forman parte del día a día normal y que no hace falta racionalizarlas. No requieren análisis, requiere dejarlas pasar. Requiere vivir y ya está. Y sobreanalizar, intentar dar explicaciones a tus emociones es agotador. Una experiencia que fue muy heavy para mí fue cuando tuve un accidente de coche a los 19. Recuerdo perfectamente la sensación interna de wow, de qué coño acaba de pasar, porque esto fue un martes random, ¿no? Tú sales de casa un día normal y de repente ¡pum! Entonces eso impacta mucho emocionalmente. Y recuerdo estar emocionalmente en un estado un poco de shock y luego notar una voz que estaba casi estimulada, contenta, analizando ese estado de shock. Como que interesante, esto no había pasado nunca aquí dentro, ¿sabes? Yo nunca había tenido un accidente de coche ni nada así. Y entonces para mi mente, una parte de mi mente les parecía extremadamente interesante. Y estuvo analizando cómo evolucionaba el estado de shock, la culpa, la tristeza, como todo, ¿sabes? Y yo recuerdo también en ese momento pensar... ¿Puedo sentir y ya está, por favor? Acabo de tener un accidente de coche. No hace falta que analicemos las emociones que implica tener un accidente de coche. Gracias. Puedes poner pausa un momento. Y en vez de acompañarme y ya está, pues estaba sobreanalizando. Y ese es un peligro. Y es bastante desagradable. ¿Qué hacer para evitar estos peligros? No asumir. Sobre todo no asumir. Cuando estás hablando con alguien o tú ves algo... No tienes por qué tener la razón, entonces no asumas. Sobre todo si estás creyendo que has hecho algo mal tú, que alguien ha hecho una cara rara a algo que has dicho y la has ofendido y tal. Pregunta. Oye, ¿esto que te dije ayer te ofendió? Oye, ¿esto de que te dijo esta persona te sentó mal? ¿Estás bien? Oye, ¿esto qué tal? No abrumes a la gente, porque eso también puede pasar. Pero si hay algo que te está molestando mucho, no asumas. Pregunta. Sobre todo si tienes confianza con las personas involucradas. Otra cosa que hago mucho, obviamente, es la gran salvadora, es el journaling. Pienso que el cuaderno guarda tus conclusiones por ti. El cuaderno guarda tus análisis por ti. En vez de hacerlo en la cabeza, que es agotador, es dedicarle un momento a eso y escribirlo y dejarlo escrito. Y una vez está escrito, el análisis se ha terminado y pasamos a estar presentes. Y el cuaderno lo guarda por ti. No necesitas tú continuar ahí mentalmente. ¿Qué más? El deporte. El deporte es para mí una necesidad básica para gestionar mi cabeza, si no, no puedo. Y tiene una explicación biológica. Cuando estás haciendo deporte, el oxígeno que necesita tu cuerpo va a los músculos. Tus músculos necesitan oxígeno para funcionar o para correr o para hacer lo que estés haciendo y entonces le llega un poquito menos de oxígeno a la mente. Y esto es así, es verdad, le llega un poquito menos de oxígeno al cerebro y entonces piensas más lento, no tienes esa capacidad de... porque no el oxígeno no está ahí. Y entonces eso es como un pequeño break, un pequeñito descanso, el hacer deporte, no solo el durante, sino ligeramente también el después, como los pensamientos no se callan, pero son más lentos. Y eso es maravilloso. Y si te pasa como a mí, sabes que dormir no es del todo muchas veces el break, ¿no? Hay gente que duerme como un muerto. Yo no duermo como un muerto. Yo duermo pensando. Muchas veces duermo oyéndome pensar y me despierto sabiendo lo que he pensado por la noche. Muchas veces es bueno porque tengo buenas ideas por la noche y lo heavy es que por la mañana me acuerdo. Pero lo malo es que pues quiero dormir. Otra cosa que es clave es conseguir disfrutar de ello y conseguir que juegue a tu favor. Para mí, como os decía antes, yo estoy haciendo un doctorado en filosofía del derecho y yo siento que la forma en la que es mi mente, la forma en la que es mi sistema nervioso, me da mucha ventaja para mi trabajo. Me hace que mi trabajo sea fácil porque es pensar, bro, eso lo hago gratis todos los días. Entonces gano dinero de eso. Y no solo eso, sino que el podcast para mí, que es uno de mis mayores hobbies y lo amo, grabar vídeos, subir vídeos de las cosas que pienso, esto lo hago de forma sí o sí, o sea, es que esto lo haré igualmente. Puedo grabarlo o no grabarlo y eso me permite disfrutar también del mundo audiovisual, de la edición, que es algo que me encanta, utilizando como topic, como contenido,
el contenido de mi propia mente. Así que no solo gano dinero de ello, sino que me permite tener un hobby y disfrutar y crear. Y leer libros profundos, hacer todo aquello que te haga disfrutar de la capacidad que tiene tu mente y te lleve a decir, qué suerte que soy así, qué guay que soy así, porque eso no es siempre fácil. Y algo más práctico que es muy útil es tener relojes inteligentes como el Garmin o el Apple Watch y tal. El Apple Watch no sé muy bien cómo funciona, pero el Garmin tiene una parte que lo llama estrés, que básicamente mide la activación de tu sistema nervioso. Y entonces te dices si te has pasado o no cada día y la media de tu semana. Y es algo que me ha servido mucho para medir, darme cuenta los días que estoy muy sociable. Obviamente mi sistema nervioso está por las nubes, o sea, con una hiperactivación de la hostia. Y entonces no solo lo siento ese cansancio, sino que lo veo en números, lo veo en gráficos, lo veo en los picos rojos de estrés alto y pienso, tengo que descansar. Y veo si descanso o no, no solo por la sensación interna que también, sino porque se ve en el reloj, en el teléfono. Tengo la representación visual de cómo está mi sistema nervioso y me ayuda mucho a la gestión de ello. Frases que me ayudan mucho. No todo lo que veo me pertenece. No todo tiene un significado. No todo lo que siento necesita ser resuelto. Puedo sentir y dejar que pase. No todo lo que entiendo implica una acción por mi parte. Y esta es clave porque muchas veces entiendo las emociones que hay detrás de las cosas que dice la gente y me siento culpable por entender eso y no sacarlo a la luz y no preguntarles. Pero es que esa persona no ha decidido compartir conmigo lo que le preocupa. Yo lo sé o lo intuyo y no es responsabilidad mía quitarle esas emociones desagradables o quitarle esa inseguridad. Siento que como lo sé, debería hacer algo al respecto, pero no es así. No todo lo que entiendo implica acción por mi parte. Las personas son responsables de sus inseguridades si quieren cambiarlas, son responsables de sus emociones y si quieren ayuda yo estaré aquí, pero yo no tengo por qué ir detrás a la gente y decir, he notado esto, ¿estás bien? He notado esto, ¿estás bien? Porque no me toca a mí. Lo puedo hacer tal vez con mis 2 personas o 3 más cercanas, pero el resto no me toca a mí. No es mi responsabilidad hacer que todo el mundo esté bien. En conclusión, ha sido un capítulo intenso de grabar, estoy sudando. Yo tuve un momento de salud mental muy mala hace unos años en el que la forma de ser de mi cabeza no me ayudaba, no me gustaba. Y recuerdo desear el dejar de oírme pensar. Y no es un deseo muy bonito, la verdad es que no es un deseo agradable, no es un deseo que digas, qué bien, me encanta vivir la vida, ¿no? Por suerte ahora no estoy en ese punto, he aprendido a disfrutar de ello y a gestionarlo. Creo que es una característica de las personas que es neutral, que no es ni buena ni mala, no te hace ni mejor ni peor y que viene con sus pros y sus contras como cualquier otra característica humana. La clave entonces no es apagarlo, es aprender a vivir con ello sin que te consuma y aprovechando todas las partes buenas que tiene el ser así. Espero que te haya gustado y nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Chao!